Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Hola, somos el Ministerio Jesús Salva. Interrumpimos este devocional para invitarte a nuestro campamento 2022, del 15 al 18 de septiembre. Pronto te daremos más información. Aparta la fecha. Te esperamos. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar este día orando al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento, por este día, por todo lo que tú has dado, Señor, a favor de nosotros, Padre, sin que ninguno de nosotros, Padre, merezca. Pero ahora te pedimos que, por favor, nos des luz en tu palabra. En Jesús. Amén. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el verso número 4, dice así la palabra del Señor. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Es una carta escrita a una iglesia en particular. Y es una carta que revela de entre sus grandes verdades una bastante interesante. Este asunto que dice el versículo 4. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. De manera que la fe se puede oír. ¿De qué manera se puede oír la fe? Es la gran pregunta. Bueno, la fe se puede oír por la evidencia o las evidencias o el fruto o los frutos de vida. El fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente verdadero. Porque dice la palabra al oír de vuestra fe en Cristo. Hay un gran número de personas que llegan a la iglesia de vez en cuando, y dicen tener fe en Jesucristo. Y hay otro segmento mayor que dice tener fe en Jesucristo, pero ni siquiera llega a una iglesia. Por las redes sociales circuló una imagen bastante atrevida, osada, por supuesto que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Algunos se identificaron y quizás hasta le dieron like, donde aparecía una joven diciendo: yo amo a Cristo, pero no quiero tener nada que ver con la iglesia. La idea era esa. Y eso es antibíblico, porque la fe en Cristo se deja escuchar. Oír la fe es que otras personas den testimonio de que tú eres cristiano. Y la manera en que tú y yo demostramos ser cristianos es una de ellas. Es en la iglesia. Por supuesto que a nivel familiar. Por supuesto que debe haber un cambio en mi manera ética de trabajar en el campo laboral y en la universidad, en la prepa, en la primaria, en el posgrado. La fe suya y mía se debe oír, que alguien diga: no, ese hermano, y quizás digan en un sentido hasta burlón o haciendo escarnio de usted: no, a este no le invitamos a aguafiesta, no se ríe de lo que decimos, etc. Pero en ese sentido la fe se escucha. La gente dice que usted es creyente. Los hermanos dan testimonio de que usted es creyente. Por eso es imposible que una persona diga tener fe en Jesucristo y no ir a la iglesia. No ir a la iglesia es un síntoma que está diciendo: no soy cristiano. Dice Pablo en una de sus cartas, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Creo que es la carta a Tito. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces uno puede decir que cree en Jesucristo, pero no tener evidencia, no tener resultado, no hay fruto, no hay muestra de un verdadero cambio. Y ese es el riesgo en el día de hoy de practicar un evangelismo light, un evangelismo de 3 o 4 pasos. El clásico evangelismo del día de hoy es: ¿crees en Dios? Sí. ¿Te gustaría ir al cielo cuando te mueras? Sí. ¿Te gustaría repetir conmigo esta oración? Sí. E instamos a las personas a que hagan una oración, famosa oración del pecador, y con eso pensamos que ya predicamos el evangelio.
Pero esa metodología contemporánea no está en el Nuevo Testamento. Si ustedes ven la manera de predicar de Juan el Bautista, del mismo Señor Jesús, Él hizo un llamado al arrepentimiento verdadero. Porque cuando una persona se arrepiente verdaderamente y pone su fe en Jesucristo, entonces hay novedad de vida y entonces la fe de ese individuo, de ese hermano ahora, se va a dejar escuchar. Al oír de vuestra fe en Cristo, otros van a decir, ese ya es cristiano. Ese verdaderamente es miembro de la iglesia porque sirve en su iglesia. De tal manera que Pablo dijo en este versículo, de la cual oísteis, dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor, del amor que tenéis por todos los santos. Esto es novedad de vida. Esto es vida de iglesia. Esa es vida cristiana dentro de una iglesia local, bautizándote, siendo miembro de la iglesia y sirviendo a los santos. Esto es verdadero cristianismo. Hermanos, que la gracia del Señor nos ayude a hacer lo que dice la palabra, ser genuinos cristianos. Bendiciones. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.